El millonario ve a un niño pobre con la ropa de su hijo muerto. Y lo que descubrió, lo dejó de rodillas. Aquel martes parecía ser un día cualquiera en la vida de don Ricardo Alarcón, un hombre cuya fortuna se contaba en millones, pero cuya alma se medía en soledad. El cristal blindado de su lujoso Mercedes-Benz lo aislaba del ruido del mundo, del humo de la ciudad y de la miseria que, a veces, se colaba por las grietas de los barrios que cruzaba para llegar a sus empresas. Pero nada, ni el acero ni el cristal más grueso, podía aislarlo del recuerdo punzante de su hijo, Adrián. Ya habían pasado 2 años desde que el silencio se instaló en su mansión. 2 años desde que el brillo de los ojos de su pequeño se apagó tras un accidente que dejó a Ricardo convertido en un hombre de piedra. Un empresario implacable que solo encontraba consuelo en los números fríos y en la soledad de su oficina. La lluvia comenzaba a caer con una timidez gris sobre las calles del centro de la ciudad. Ricardo miraba por la ventana, con la barbilla apoyada en su mano, observando a la gente correr para no mojarse. Gente común, gente que para él no eran más que sombras moviéndose en el escenario de su vida. El semáforo se puso en rojo justo frente a una plaza descuidada, donde el pavimento estaba roto y los puestos de comida ambulante desprendían un olor a fritura y desesperanza. Fue entonces cuando su corazón, ese órgano que él creía anestesiado por el dolor, dio un vuelco tan violento que sintió un sabor amargo en la garganta. «Detén el auto. Ahora mismo, detén el auto», gritó Ricardo, golpeando el respaldo del asiento del conductor. Su chofer, un hombre joven llamado Esteban, frenó en seco, desconcertado por la súbita agitación de su jefe. Los autos de atrás comenzaron a pitar con furia, un coro de bocinas que llenaba el ambiente de una tensión eléctrica, pero a Ricardo no le importaba. Sus ojos estaban clavados en una figura pequeña que caminaba por la acera de enfrente, un niño de unos 7 años que cargaba una caja de madera con dulces para vender. Pero no fue la pobreza del niño lo que detuvo el tiempo para el millonario. Fue el color de lo que llevaba puesto. Era un suéter de lana amarilla, tejida a mano, con un pequeño ancla azul bordada justo sobre el corazón. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Aquel suéter no era parecido al de su hijo. Era, sin la menor duda, el suéter de Adrián. Él mismo lo había comprado en un viaje a Italia, y recordaba perfectamente cómo la abuela de Adrián había bordado esa pequeña ancla para que el niño nunca se perdiera en el mar de la vida. Ver esa prenda en medio de la mugre, sobre los hombros de un niño desconocido que caminaba entre los charcos, fue como si el fantasma de su propio hijo se hubiera materializado frente a sus ojos para reclamarle algo. Sin pensar en su seguridad, sin escoltas y sin paraguas, Ricardo abrió la puerta del coche y bajó a la calle. El frío de la lluvia le golpeó el rostro, pero él solo tenía ojos para esa mancha amarilla que se movía entre la multitud. Sus zapatos de piel italiana se hundieron en el barro de la orilla, y sus manos temblaban mientras se abría paso entre la gente que lo miraba con extrañeza. Un hombre con un traje de $3,000, empapado y con la mirada desencajada, era un espectáculo inusual en aquel barrio. «¡Niño! ¡Oye! ¡Tú! ¡Detente!», exclamó Ricardo con una voz que salió quebrada, casi como un ruego. El pequeño, asustado por el grito y por la imponente figura de aquel extraño que se le venía encima, aceleró el paso. Sus sandalias desgastadas chapoteaban en el agua, y apretaba su caja de dulces contra el pecho como si fuera su único tesoro. Ricardo no se detuvo. Corrió como no lo había hecho en décadas, sintiendo que si perdía de vista ese suéter, perdería a su hijo por segunda vez. Finalmente, logró alcanzarlo en una esquina, cerca de un callejón oscuro. Con la respiración agitada y el pecho ardiendo, Ricardo le puso una mano en el hombro. El niño se encogió, cerrando los ojos con fuerza, esperando quizás un golpe o un regaño. «Por favor, no me haga nada, señor. No estoy robando, solo estoy vendiendo mis dulces», balbuceó el pequeño con una voz finita, cargada de un miedo que partía el alma. Ricardo se quedó mudo. Al ver al niño de cerca, el impacto fue doble. El pequeño tenía el rostro manchado de hollín y los labios azulados por el frío, pero lo que más le dolió fue ver cómo el suéter, que alguna vez olió a perfume de bebé
y a hogar limpio, ahora estaba deshilachado en los puños y manchado de grasa. Era una profanación visual para un padre que aún guardaba la habitación de su hijo exactamente como quedó el día de su muerte. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Ricardo tratando de suavizar el tono, aunque su voz seguía vibrando de indignación. «Ese suéter. ¿Quién te lo dio? ¿Lo robaste?». El niño abrió los ojos, que eran grandes y de un marrón profundo, llenos de una dignidad que Ricardo no esperaba encontrar en alguien tan pequeño. El miedo se transformó lentamente en confusión y luego en una defensa valiente. «Yo no soy ningún ladrón», respondió el niño, retrocediendo un paso. «Mi mamá me lo dio. Ella dice que es un regalo de los ángeles para que no pase frío en las noches». Ricardo sintió una puntada de rabia mezclada con una tristeza infinita. Él recordaba perfectamente el día en que, sumido en un dolor insoportable, decidió vaciar el armario de Adrián. No podía soportar ver la ropa colgada, sintiendo el vacío de su ausencia. Llamó a la Fundación Manos de Oro, una de las organizaciones benéficas más prestigiosas de la alta sociedad, dirigida por personas de su propio círculo social. Les entregó todo: abrigos de marca, zapatos sin estrenar, juguetes costosos y, por supuesto, aquel suéter amarillo. Lo hizo bajo la promesa de que esas prendas llegarían a niños en situaciones extremas, pero con el cuidado y el respeto que la memoria de su hijo merecía. Sin embargo, ver ese suéter ahora, en este estado, en este lugar, le pareció un insulto. Su mente, acostumbrada a desconfiar, comenzó a tejer historias de corrupción y robo. ¿Acaso la fundación había vendido la ropa en mercados negros? ¿O este niño era el hijo de algún delincuente que se aprovechaba de las donaciones? «Escúchame bien, pequeño», dijo Ricardo, arrodillándose en el suelo mojado, sin importarle que sus pantalones caros se arruinaran. «Ese suéter le pertenecía a mi hijo. Mi hijo murió, ¿entiendes? Y yo necesito saber cómo llegó a tus manos. Llévame con tu madre. Ahora». El niño, que se llamaba Mateo, miró al hombre con una mezcla de sospecha y compasión. A pesar de su riqueza, Ricardo se veía ante los ojos del niño como alguien profundamente roto. Mateo no entendía de herencias ni de fundaciones, pero entendía el dolor. Miró su caja de dulces, luego miró el suéter, y finalmente asintió con la cabeza. «Está bien, señor, pero mi mamá está trabajando y no le gusta que extraños vayan a la casa. Vivimos cerca de las vías del tren. Es un camino feo para alguien como usted». «No me importa», sentenció Ricardo, levantándose y limpiándose un poco el agua del rostro. «No me moveré de aquí hasta que hable con ella». Caminaron en silencio. Ricardo seguía al pequeño Mateo a través de un laberinto de callejuelas que se hacían cada vez más estrechas y lúgubres. El contraste era brutal. A pocas cuadras de allí, él tomaba decisiones que afectaban a miles de personas, pero aquí, en el corazón de la necesidad, se sentía como un intruso desarmado. Cada paso que daba, observando el ancla azul en la espalda del niño, era un paso hacia un pasado que se negaba a morir. Mientras caminaban, Ricardo no dejaba de pensar en la última vez que vio a Adrián con ese suéter. Fue en su cumpleaños número 6. Adrián estaba soplando las velas, y al ver a su padre, le había dicho: «Papá, cuando sea grande, quiero ser como tú para ayudar a toda la gente que no tiene suéteres amarillos». En aquel entonces, Ricardo solo había sonreído, tomándolo como una ocurrencia infantil. Nunca imaginó que aquel deseo se cumpliría de una manera tan retorcida y dolorosa. Llegaron a una zona donde las casas ya no eran de ladrillo, sino de madera vieja y láminas de zinc que crujían bajo la lluvia. El olor a humedad y a pobreza era sofocante. Mateo se detuvo frente a una puerta hecha de tablas mal ajustadas y miró a Ricardo con una seriedad impropia de su edad. «Aquí es, señor. Pero le advierto, nosotros no tenemos nada que esconder. Ese suéter es lo más bonito que tengo. Y si usted viene a quitármelo, tendrá que hablar con Dios, porque Él fue quien nos lo envió». Ricardo se quedó helado ante las palabras del niño. La prepotencia con la que había bajado del auto comenzó a flaquear, dejando espacio a una incertidumbre que le quemaba el pecho. Lo que estaba a punto de descubrir detrás de esa puerta de madera vieja no solo cambiaría su percepción sobre la ropa de su hijo,
sino que lo pondría de rodillas ante una verdad que nunca quiso ver. Al cruzar el umbral de aquella vivienda, el olor a madera húmeda y a café barato golpeó el rostro de Ricardo, transportándolo de inmediato a una realidad que él, desde su torre de cristal, había olvidado que existía. El techo de lámina dejaba colar un goteo rítmico que caía sobre un balde de plástico. Un sonido que para Ricardo era una tortura, pero que para Mateo parecía ser parte del silencio cotidiano. El millonario observó las paredes empapeladas con periódicos viejos para mitigar el frío, y en ese instante, su mente voló de regreso a su propia mansión, a ese ala oeste que permanecía a oscuras desde hacía 2 años. Ricardo recordó con una nitidez dolorosa el día que decidió clausurar la habitación de Adrián. No podía entrar allí sin sentir que el oxígeno le faltaba. El cuarto de su hijo era un santuario de juguetes tecnológicos, sábanas de seda y una calefacción central que mantenía el ambiente en una eterna primavera. Sin embargo, un día, harto de llorar sobre las almohadas que aún conservaban el aroma del champú de su pequeño, llamó a sus asistentes y dio una orden tajante. «Dónenlo todo. Que no quede ni un solo rastro. No quiero volver a ver nada que me recuerde lo que la vida me quitó». Eligió personalmente a la Fundación Manos de Oro. Conocía a su director, un hombre de apellido ilustre que frecuentaba sus mismos clubes de golf. Ricardo entregó cajas y cajas de ropa de diseñador, incluyendo el suéter amarillo que ahora veía frente a él, convencido de que su gesto era una obra de caridad impecable. Pero ahora, viendo la precariedad de este hogar, una duda amarga comenzó a corroerlo. Él había dado instrucciones de que la ropa fuera entregada a orfanatos de prestigio, a lugares donde se valorara la calidad de las prendas. Ver ese suéter aquí, en un lugar donde el suelo era de tierra apisonada, le resultaba inexplicable. «Siéntese, señor. No tenemos sillas finas, pero ese cajón aguanta bien», dijo Mateo interrumpiendo sus pensamientos. Ricardo se sentó con torpeza, sintiéndose un gigante en un mundo de miniaturas. Su mirada se clavó en un pequeño estante donde Mateo había colocado su caja de dulces. Al lado, había una fotografía vieja y desgastada de una mujer joven sonriendo. «¿Tu madre siempre te trae ropa de la fundación?», preguntó Ricardo, con un tono que pretendía ser inquisitivo, pero que salió cargado de una melancolía profunda. «Mi mamá no va a fundaciones, señor. Ella dice que a los pobres nos dan las sobras y que nosotros tenemos dignidad. Ese suéter, ella lo trajo una noche hace meses. Me dijo que un ángel se lo había entregado para que yo no tosiera más por el frío», respondió el niño mientras se quitaba la prenda con un cuidado casi religioso, como si temiera que el simple contacto con el aire pudiera deshacerla. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Un ángel? Él no creía en ángeles. Para él, la vida era un intercambio de bienes y favores. Si esa prenda estaba allí, alguien había mentido. Alguien había robado. O peor aún, su hijo Adrián, que siempre fue un niño de secretos y corazón blando, tenía una vida que su propio padre nunca se detuvo a conocer. La sospecha de que la Fundación Manos de Oro no era lo que aparentaba comenzó a crecer en su pecho como una sombra, mientras esperaba que la madre del niño cruzara esa puerta para exigirle la verdad que su corazón herido necesitaba desesperadamente. Ricardo salió de aquella precaria vivienda con el corazón latiendo con una fuerza que le resultaba desconocida. Le pidió a Mateo que se quedara allí, que volvería pronto, pero en realidad el millonario no se alejó. Se refugió tras la esquina de una pared de ladrillos sin revocar, observando desde las sombras de su propia confusión. Quería ver quién era realmente ese niño que portaba el suéter de su hijo. En su mundo de negocios, la desconfianza era una armadura, y una parte de él aún sospechaba que todo esto era una elaborada puesta en escena para sacarle dinero. Al poco rato, vio a Mateo salir de nuevo. El niño no se había puesto el suéter amarillo. Lo había doblado con una delicadeza casi sagrada y lo había dejado dentro de la casa, probablemente para no mancharlo más mientras trabajaba. Ahora vestía una camiseta raída y demasiado grande para su pequeño cuerpo, desafiando el viento húmedo que soplaba tras la lluvia. Cargaba de nuevo su caja de madera, pero no se dirigió a la avenida principal donde estaban los autos lujosos. Se internó más profundamente en los pasadizos del barrio,
donde el barro se volvía más espeso y la luz de las farolas parpadeaba como si estuviera a punto de rendirse. Ricardo lo siguió a una distancia prudente. Sus zapatos de suela de cuero resbalaban en el fango, y el frío comenzaba a calar en sus huesos, pero la curiosidad, o quizás una fuerza espiritual que no lograba comprender, lo mantenía en marcha. Vio a Mateo detenerse frente a un montón de cajas de cartón acumuladas bajo un saliente de metal. Allí, temblando bajo una manta vieja, dormitaba un hombre anciano, con las manos nudosas y el rostro surcado por 1000 arrugas de abandono. Lo que Ricardo presenció a continuación lo dejó sin aliento. Mateo se sentó en el suelo, ignorando la suciedad, y abrió su caja de dulces. No buscaba vender. Con cuidado, sacó un pequeño pan que llevaba envuelto en una servilleta y lo partió a la mitad. Despertó al anciano con una caricia suave en el hombro y le entregó la mitad más grande. «Tome, don Chucho. Hoy vendí un poco más temprano y pude comprar este pancito», dijo el niño con una sonrisa que iluminó aquel rincón sombrío. El anciano balbuceó un agradecimiento, bendiciendo al niño con una voz que era apenas un susurro. Pero Mateo no se detuvo ahí. Sacó de su bolsillo unas cuantas monedas, apenas unos centavos que seguramente le habrían servido para comprarse algo de comer él mismo, y las deslizó en la mano del hombre. «Para sus medicinas, don Chucho. Dios no se olvida de nosotros. Ya verá». Ricardo, oculto tras un poste de luz, sintió que algo se rompía definitivamente dentro de su pecho. Él, que manejaba presupuestos de millones de dólares, que donaba grandes sumas a fundaciones para deducir impuestos y para ver su nombre grabado en placas de bronce, nunca había dado nada con la pureza con la que ese niño entregaba su última moneda. La humildad de Mateo no era un discurso, era una forma de vida. En ese momento, el millonario comprendió que la ropa de su hijo no estaba en manos de un ladrón, sino en las de un maestro. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido y suscríbete para no perderte las próximas historias. Porque a veces la vida nos pone frente a espejos que nos muestran lo que realmente somos. Ricardo se apoyó contra la pared fría, dejando que las lágrimas que había contenido durante 2 años finalmente rodaran por sus mejillas. Se sentía pequeño, ridículamente pequeño a pesar de su fortuna. Aquel niño, que vestía las sobras de la sociedad, tenía una riqueza que Ricardo no podía comprar, una paz y una generosidad que solo nacen de un alma que sabe lo que es el verdadero amor. Vio a Mateo levantarse, sacudirse el pantalón y seguir su camino con la caja de dulces al hombro, tarareando una melodía que a Ricardo le resultó extrañamente familiar. Era la misma canción de cuna que él le cantaba a Adrián antes de dormir. El vello de sus brazos se erizó. ¿Cómo era posible? El misterio se hacía cada vez más denso, y la necesidad de hablar con la madre de Mateo se convirtió en una urgencia desesperada. No solo por el suéter, sino porque sentía que, en ese rincón olvidado del mundo, estaba a punto de encontrar la pieza que le faltaba a su propia existencia. Ricardo se quedó esperando frente a la modesta vivienda, oculto bajo el alero de una casa vecina para protegerse de la llovizna que se negaba a cesar. No tuvo que aguardar mucho tiempo. Al final del callejón apareció una mujer. Caminaba con los hombros un poco caídos, cargando el peso de una jornada que parecía haber durado siglos. Llevaba un uniforme de limpieza desgastado, y sus manos, enrojecidas por el jabón y el frío, apretaban una pequeña bolsa con apenas unos víveres. Al ver a aquel hombre de traje impecable, plantado frente a su puerta como un monumento a la arrogancia, la mujer se detuvo en seco. Sus ojos, nublados por el cansancio, se encendieron con una chispa de alerta instintiva. «¿Quién es usted y qué hace en mi casa?», preguntó ella, con una voz firme que no temblaba a pesar de la obvia diferencia de poder. Ricardo se irguió, recuperando por un momento esa máscara de frialdad que usaba en sus juntas de consejo. Dio un paso hacia adelante, dejando que la luz mortecina de la calle iluminara su rostro severo. «Soy Ricardo Alarcón», respondió, esperando que su apellido provocara alguna reacción de temor o reverencia. Pero Elena, que así se llamaba la mujer, solo apretó los labios. «He seguido a su hijo, Mateo. Él lleva puesto un suéter que perteneció a mi hijo fallecido».
Un suéter que yo doné a una fundación muy específica. Me gustaría saber cómo terminó en un lugar como este. Elena soltó un suspiro amargo y dejó la bolsa de víveres en el suelo. Se cruzó de brazos, midiendo al millonario con una mirada que parecía atravesar sus capas de seda y oro para ver la miseria que cargaba en el alma. «Así que usted es el dueño de la ropa», dijo ella, con una nota de desprecio que descolocó a Ricardo. «Pase, señor Alarcón. No tengo nada que ocultar, aunque dudo que un hombre como usted entienda lo que es tener que elegir entre comprar medicina o un abrigo para su hijo». Entraron de nuevo a la pequeña habitación. Elena encendió una vela y la colocó sobre la mesa de madera. Ricardo se sentía fuera de lugar, pero la urgencia de respuestas lo mantenía allí. «Ese suéter no fue entregado por ninguna fundación, ¿verdad?», insistió Ricardo acusándola con la mirada. «Mi hijo murió hace 2 años. Esa prenda es sagrada para mí. Si ustedes la obtuvieron de forma ilegal, si alguien en la fundación está desviando donaciones...» «Basta», le interrumpió Elena, golpeando suavemente la mesa. «No se atreva a llamar ladrón a mi hijo ni a cuestionar mi honor. Yo trabajo limpiando las oficinas de esa fundación Manos de Oro, de la que usted tanto se enorgullece. ¿Quiere saber la verdad? La verdad es que su ropa fina, la que usted entregó con tanto amor, estaba apilada en un rincón de un almacén húmedo, llenándose de ratas y moho». Ricardo frunció el ceño, confundido. «Eso es imposible. Ellos me aseguraron que todo se distribuía de inmediato a las familias necesitadas», replicó él. Elena soltó una carcajada seca, sin pizca de alegría. «Ellos solo distribuyen lo que se ve bien en las fotos de sus eventos de gala, señor Alarcón. El resto, lo que es demasiado caro o difícil de inventariar, se queda guardado para ser vendido por debajo de la mesa. O simplemente se pudre. Yo vi ese suéter tirado en el suelo, siendo usado como trapo por uno de los guardias. Lo reconocí porque era la prenda más hermosa que había visto en mi vida. Lo rescaté. Lo lavé con mis propias manos durante 3 días para quitarle el olor a abandono. Se lo di a mi Mateo porque él tenía una tos que no lo dejaba dormir, y no teníamos para leña». Ricardo sintió un golpe en el estómago. La imagen de la ropa de su hijo, tratada como basura por la gente en la que él había confiado, lo llenó de una rabia volcánica. Pero lo que más le dolió fue la dignidad con la que Elena hablaba. Ella no pedía limosna. Ella reclamaba justicia por el descuido de los que se decían caritativos. «Usted no tiene idea, ¿verdad?», continuó Elena, acercándose a él. «Usted cree que por firmar un cheque ya cumplió con su parte. Pero la caridad sin ojos es solo vanidad. Ese suéter salvó a mi hijo de una pulmonía el invierno pasado. Para usted es un recuerdo, para nosotros fue un milagro. Pero si tanto le molesta que lo tenga un niño pobre, ahí está, sobre la cama. Lléveselo. Llévese su lana fina y déjenos con nuestro frío, que al menos es honesto». Ricardo miró el suéter amarillo que descansaba sobre la manta raída. Por primera vez en su vida, el millonario no supo qué decir. La autoridad que siempre lo había acompañado se desmoronó frente a la pobreza digna de esa madre. Se dio cuenta de que el mundo que él creía controlar era una mentira y que la verdad, cruda y dolorosa, estaba contenida en las palabras de esa mujer que lo miraba sin miedo. Ricardo se quedó de pie, en medio de aquella habitación que olía a humo de vela y a una pobreza que no lograba ocultar la dignidad de sus habitantes. Las palabras de Elena lo habían golpeado con más fuerza que cualquier fracaso financiero. Miró el suéter amarillo sobre la cama, esa pequeña prenda que él consideraba un objeto de museo, y sintió una vergüenza que le quemaba las entrañas. Pero justo cuando iba a pedir una disculpa, Elena se acercó a un pequeño arcón de madera, lo abrió con manos temblorosas y sacó un cuaderno de dibujo, viejo y con las puntas dobladas. «No se vaya todavía, señor Alarcón», dijo Elena, con una suavidad que dolió más que sus gritos. «Hay algo que usted debe saber. Usted cree que yo obtuve esa ropa por casualidad, pero la verdad es que ese suéter ya conocía este camino mucho antes de que yo lo rescatara de aquel almacén». Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿A qué se refiere? Mi hijo nunca salió de casa sin su chofer o su niñera. Vivía en una burbuja de seguridad». Elena soltó una sonrisa triste y le entregó el cuaderno. Ricardo lo abrió y su corazón dejó de latir por un segundo. En las páginas, trazados con la mano inconfundible de un niño de 6 años,
Había dibujos de ese mismo barrio. Había dibujos de Mateo, de don Chucho el anciano y de la propia Elena. Eran trazos simples, pero cargados de una luz que solo Adrián sabía capturar. Su hijo, su Adrián, venía aquí, susurró Elena. Se escapaba los jueves, cuando usted pensaba que estaba en sus clases de piano en el conservatorio del centro. El conservatorio está a solo 4 calles de aquí, y él, con esa carita de ángel, convencía al guardia de la entrada de que lo dejara salir a caminar un rato. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se dejó caer de nuevo en el cajón de madera, con el cuaderno apretado contra el pecho. Él recordaba esos jueves. Recordaba haber elogiado a Adrián por su progreso en la música, mientras el niño lo miraba con una expresión de secreto que Ricardo, siempre ocupado con sus empresas, nunca se detuvo a descifrar. Él no venía a jugar, señor, continuó Elena, sentándose frente a él. Venía a escuchar. Se sentaba ahí mismo, donde está usted ahora, y compartía su merienda con Mateo. Mi hijo le contaba historias de la calle, y Adrián le contaba historias de castillos y barcos. Un día, Adrián trajo ese suéter en su mochila. Hacía mucho frío, y Mateo estaba temblando. Adrián se lo quitó y se lo puso a mi hijo, pero Mateo le dijo que no podía aceptarlo, que su papá se enojaría. Ricardo cerró los ojos, visualizando la escena. Podía ver a su hijo, con su generosidad impulsiva, tratando de abrigar a su amigo. Adrián le dijo algo que Mateo nunca olvidó, dijo Elena con los ojos empañados. Le dijo, no te preocupes, Mateo. Mi papá tiene muchos suéteres, pero yo solo tengo un amigo como tú. Este suéter es para que te acuerdes de que los amigos se cuidan. Aquella tarde, Adrián se fue a casa solo con su camisa, y cuando yo encontré a Mateo con esa prenda, tuve miedo. Le obligué a devolverlo. Le dije que no podíamos tener algo tan caro. Mateo corrió al conservatorio el jueves siguiente y se lo devolvió a Adrián en la puerta. Por eso el suéter terminó en su mansión de nuevo, y por eso usted pudo donarlo después. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el llanto silencioso de un hombre que acababa de descubrir que no conocía al ser que más amaba en el mundo. Ricardo se dio cuenta de que mientras él construía muros de dinero para proteger a su hijo, Adrián estaba derribando esos mismos muros para construir puentes de humanidad. Su hijo no era el niño frágil que él quería resguardar. Era un gigante de bondad que había entendido la vida mucho mejor que su padre. Él me pidió que no le contara, concluyó Elena. Decía que usted era un hombre muy serio y que no entendería por qué le gustaba este barrio gris, como él decía. Pero él no lo veía gris, señor Alarcón. Él decía que aquí la gente compartía lo poco que tenía, y que en su casa, a veces, se sentía solo en medio de tanto lujo. Ricardo acarició el dibujo de su hijo en el cuaderno. Era un autorretrato de Adrián y Mateo tomados de la mano, bajo un sol amarillo que brillaba con la misma intensidad que el suéter. En ese momento, el millonario comprendió que su búsqueda de justicia por el robo de la ropa era en realidad una cita con el destino. Su hijo lo había traído hasta aquí, incluso desde el más allá, para que viera la realidad que él mismo se había negado a observar. El secreto de las visitas nocturnas de Adrián no era una traición, sino el legado más grande que un padre podría recibir. La prueba de que había criado a un ser humano con un corazón de oro puro. Ricardo salió de la casa de Elena con el cuaderno de dibujos de su hijo apretado contra el pecho, como si fuera el último pedazo de alma que le quedaba a Adrián en este mundo. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un frío húmedo que se le colaba por los huesos, pero el fuego que sentía en su interior era suficiente para calentar a toda la ciudad. No era solo dolor, era una indignación pura, volcánica, que buscaba un culpable, y ya sabía exactamente dónde encontrarlo. Subió a su auto, y con una voz que hizo que Esteban, su chofer, se tensara en el asiento, dio una sola orden. A la sede de la Fundación Manos de Oro. Ahora mismo. Durante el trayecto, Ricardo no miró por la ventana. Sus ojos estaban fijos en el vacío, repasando cada palabra de Elena. El resto se queda guardado para ser vendido por debajo de la mesa o simplemente se pudre. Recordó las cenas de gala,
los brindis con champaña francesa y las palmadas en la espalda de Alberto, el director de la fundación y quien se decía su mejor amigo desde la universidad. Alberto siempre le decía: «Ricardo, tu generosidad está cambiando vidas». Ahora, esas palabras le sonaban a ceniza y mentira. Al llegar al imponente edificio de cristal y mármol de la fundación, Ricardo no esperó a que nadie le abriera la puerta. Entró como un torbellino, ignorando los saludos de las secretarias y los empleados que lo miraban con asombro. Subió directamente al último piso, a la oficina privada de Alberto. El lugar era el epítome del lujo. Muebles de caoba, obras de arte abstracto y una vista panorámica de la ciudad que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Alberto estaba sentado tras su escritorio, revisando unos catálogos de relojes de lujo. Al ver entrar a Ricardo, se levantó con una sonrisa ensayada, extendiendo los brazos. «Ricardo, amigo mío, qué sorpresa tan grata. Estaba por llamarte para invitarte al torneo de golf benéfico de este fin de semana. ¿A qué debo el honor?» Ricardo no devolvió el saludo. Se acercó al escritorio y arrojó el cuaderno de dibujos sobre la superficie pulida, justo encima de los catálogos de relojes. «Dime una cosa, Alberto», dijo Ricardo, con una voz peligrosamente baja. «¿Cuánto dinero has hecho vendiendo la memoria de mi hijo?» La sonrisa de Alberto se congeló por un segundo, pero sus años de experiencia en la alta sociedad le permitieron recuperar la compostura casi de inmediato. Soltó una carcajada nerviosa, tratando de restarle importancia al asunto. «Ricardo, por Dios, ¿de qué estás hablando? Creo que el exceso de trabajo te está afectando. Siéntate, deja que te pida un trago y hablemos con calma». «Vengo de la calle, Alberto. Vengo de ver a un niño que lleva puesto el suéter amarillo de mi hijo. Un niño que vive en la miseria absoluta mientras tú te sientas en este trono de hipocresía. La madre de ese niño limpia tus oficinas. Ella vio la ropa de Adrián tirada entre las ratas. Ella me contó cómo funciona tu caridad». El rostro de Alberto se puso pálido, y por un momento, la máscara de filántropo se le cayó, revelando al hombre ambicioso y sin escrúpulos que siempre fue. Sus ojos se volvieron fríos, y su voz perdió toda la calidez fingida. «Escúchame, Ricardo, sé razonable», dijo Alberto bajando el tono. «Manejar una fundación de este tamaño cuesta dinero. Muchos de esos artículos que tú donaste son demasiado lujosos para ser entregados a personas que no saben ni cómo lavarlos. Lo que hacemos es venderlos a coleccionistas o en tiendas de segunda mano exclusivas para reinvertir ese dinero en la fundación. O al menos, eso es lo que dicen los informes». «¿Reinvertir?», estalló Ricardo, golpeando el escritorio. «Mírame a los ojos y dime que el reloj que llevas puesto no fue pagado con la ropa de niños muertos. Dime que los viajes a Europa y los autos de lujo no salen de la miseria de la gente que dices ayudar». Alberto se quedó en silencio. Una respuesta que confirmó todas las sospechas de Ricardo. La traición era total. No solo le habían robado dinero, le habían robado el último acto de amor que quería tener con su hijo. Alberto había convertido el luto de Ricardo en una mercancía, en una fuente de ingresos para mantener un estilo de vida que ya no podía costear por su cuenta. «Pensé que eras mi amigo», susurró Ricardo, sintiendo una náusea profunda. «Pensé que entendías lo que significaba para mí que esas cosas ayudaran a alguien. La amistad es un negocio, Ricardo. Lo aprendiste tarde», respondió Alberto recuperando su arrogancia. «Y si intentas hundirme, recuerda que tu nombre está en todos los documentos como benefactor principal. Si yo caigo por mal manejo, tu reputación se irá conmigo al lodo». Ricardo lo miró con un desprecio infinito. Se dio cuenta de que el hombre que tenía enfrente era un cascarón vacío. Alguien que no conocía el valor de nada porque solo conocía el precio de todo. Pero Ricardo ya no era el mismo hombre que entró al edificio media hora antes. El contacto con Mateo y Elena le había devuelto algo que creía perdido. Un propósito. «No me importa mi reputación, Alberto. No me importa el dinero. Lo único que me importa es que la luz de mi hijo no sea apagada por gente como tú. Tienes 24 horas para presentar tu renuncia y devolver cada centavo que has desviado. Si no lo haces, te juro por la memoria de Adrián que dedicaré cada minuto de mi vida y cada centavo de mi fortuna a asegurarme de que pases el resto de tus días tras las rejas». Sin esperar respuesta, Ricardo dio media vuelta y salió de la oficina.
Al bajar por el ascensor, sintió que el aire de la ciudad, antes pesado y gris, comenzaba a sentirse más puro. Había descubierto la traición de su círculo social, pero estaba a punto de descubrir algo mucho más grande. La verdadera razón por la que el destino lo había llevado a ese suéter amarillo. Ricardo regresó al barrio humilde con el alma en carne viva. Ya no le importaba que su Mercedes se manchara de lodo, ni que los vecinos lo miraran con recelo al verlo caminar nuevamente por aquellos callejones. El enfrentamiento con Alberto le había quitado un peso de encima, pero el vacío en su pecho seguía siendo inmenso. Necesitaba estar cerca de Mateo. Necesitaba estar en el lugar donde su hijo, Adrián, se había sentido más vivo que en su propia mansión. Al llegar a la puerta de madera, encontró a Mateo sentado en el pequeño escalón, sosteniendo el suéter amarillo entre sus manos, con una solemnidad que le encogió el corazón. «Señor Alarcón, lo estaba esperando», dijo el niño poniéndose de pie. «Mi mamá dice que usted es un hombre bueno que está muy triste. Yo no quiero que esté triste. Tome su suéter. Es suyo, es de su hijo. Yo ya no tengo frío cuando me acuerdo de él». Ricardo sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Se arrodilló frente al pequeño, quedando a su misma altura, e intentó sonreír, aunque sus ojos estaban empañados. «No, Mateo. Quédatelo. Ese suéter te pertenece ahora. Mi hijo quería que tú lo tuvieras», susurró Ricardo, acariciando la cabeza del niño. Pero Mateo negó con la cabeza y extendió la prenda hacia él. «Es que... encontré algo, señor. Estaba escondido. Mi mamá dice que los secretos de los ángeles solo deben ser abiertos por quienes ellos aman», dijo el niño, señalando el forro interior del suéter, justo debajo del bordado del ancla azul. Ricardo tomó la prenda con manos temblorosas. Sus dedos expertos en tocar telas de la más alta calidad sintieron algo rígido, un pequeño bulto que no pertenecía a la costura original. Con mucho cuidado, y sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho, buscó una pequeña abertura en el forro que Adrián mismo parecía haber descosido con torpeza. De allí, extrajo un papel doblado en 4, amarillento por el tiempo y un poco arrugado por la humedad, pero perfectamente legible. Era una carta. La letra era infantil, con trazos grandes y desiguales, pero Ricardo la reconoció al instante. Era la letra de su hijo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque a veces los mensajes más importantes llegan de la forma más inesperada. Ricardo desplegó el papel con una reverencia casi religiosa. La lluvia afuera parecía haberse detenido para permitir que el silencio lo envolviera todo. La carta decía así: «Papá, si estás leyendo esto, es porque encontraste mi secreto. No te enojes conmigo por escaparme. Mateo es mi mejor amigo, y él no tiene las cosas que yo tengo. Él no tiene una cama caliente, ni un piano, ni a alguien que le lea cuentos todas las noches. A veces, cuando vengo aquí, siento que mi corazón se hace más grande porque compartir es lo único que me hace feliz de verdad. Papá, te quiero mucho, pero a veces te veo muy solo en tus reuniones con gente que usa trajes bonitos pero que nunca sonríe. Mateo sonríe siempre, aunque tenga hambre. Por favor, si algún día me pasa algo, prométeme que cuidarás de él. Prométeme que no dejarás que pase frío. Dile que el suéter amarillo es un escudo mágico que nos mantiene unidos. No seas duro con el mundo, papá. El mundo solo necesita que lo mires con los ojos con los que yo miro a Mateo. Te quiero, Adrián». Ricardo terminó de leer y soltó un sollozo profundo, un sonido que salió desde lo más oscuro de su ser. Se cubrió el rostro con la carta, sintiendo el aroma residual de su hijo, una mezcla de talco y de esa inocencia que él nunca supo valorar lo suficiente. Adrián sabía que su vida era frágil, o quizás, con la intuición que solo tienen los niños puros, presentía que su tiempo en este mundo sería breve, y quería dejar un testamento de amor. Mateo se acercó, y sin decir una palabra, puso su pequeña mano sobre el hombro del millonario. En ese contacto, Ricardo sintió una descarga eléctrica de paz. No era solo un niño pobre frente a un hombre rico. Eran dos almas unidas por el mismo puente de amor que un pequeño ángel llamado Adrián había construido antes de partir.
¿Usted está bien, señor?, preguntó Mateo con dulzura. Ricardo levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas, pero con una claridad en la mirada que no había tenido en años. Ahora sí, Mateo. Ahora estoy bien, respondió Ricardo, abrazando al niño con una fuerza que buscaba redención. Tu amigo me ha dado una orden, y voy a cumplirla. El hallazgo de esa carta no era solo un mensaje del pasado, era una hoja de ruta para el futuro de Ricardo. Entendió que su riqueza no servía para nada si no tenía un propósito, y que el suéter amarillo no era un simple objeto de luto, sino un estandarte de justicia. La verdadera revelación acababa de empezar, y lo que Ricardo estaba a punto de descubrir sobre el vínculo de sangre que lo unía a ese niño, lo dejaría definitivamente de rodillas ante la grandeza del destino. Ricardo permanecía sentado en aquel cajón de madera, con la carta de su hijo apretada contra el pecho, sintiendo que cada palabra escrita por Adrián era un latido que le devolvía la vida. Pero la curiosidad, esa mezcla de asombro y sospecha que lo había traído hasta aquí, aún no estaba satisfecha. Miró a Elena, que observaba la escena con una serenidad que solo poseen quienes han hecho las paces con el destino. Había algo más en la mirada de esa mujer, algo que trascendía la casualidad de un suéter amarillo y una amistad secreta entre dos niños. Elena, dijo Ricardo, con la voz aún ronca por el llanto. Adrián menciona en su carta que Mateo es su hermano de alma. Entiendo que se querían, pero hay algo en la forma en que Mateo me mira, algo en la conexión que siento con él, que no puedo explicar. Usted dijo que el suéter fue un milagro. Dígame la verdad. ¿Por qué siente que mi hijo y el suyo están tan unidos? Elena bajó la vista hacia sus manos curtidas, y luego miró a Mateo, quien se había quedado dormido sobre la cama, agotado por las emociones del día. Se acercó a un pequeño estante y sacó una carpeta con documentos médicos, amarillentos y doblados. Hace 3 años, señor Alarcón, Mateo tuvo un accidente muy grave. Un coche lo golpeó cerca del mercado y perdió mucha sangre. En el hospital público no tenían su tipo de sangre, era uno muy raro, o negativo con una variante que ellos llamaban sangre dorada. Me dijeron que mi hijo moriría en cuestión de horas si no encontraban un donante compatible de inmediato. Yo estaba desesperada, gritando en los pasillos, pidiéndole a Dios que se llevara mi vida a cambio de la suya. Ricardo sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Él recordaba perfectamente ese año. Adrián había estado en el hospital por un chequeo de rutina, un procedimiento menor, pero algo había sucedido. Recordaba a su esposa mencionando que el médico les había pedido un favor especial debido al tipo de sangre tan inusual de Adrián. Ricardo, en aquel entonces sumergido en una fusión de empresas, apenas prestó atención. Firmó los papeles de consentimiento sin leerlos, dio el dinero necesario para que Adrián estuviera en la mejor suite y regresó a su oficina. Ese día, continuó Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas, una mujer elegante, con una tristeza dulce en los ojos, se me acercó. Era la madre de Adrián. Me dijo que su hijo estaba en el piso de arriba y que él había escuchado mis gritos. Me dijo que el niño le había tomado la mano y le había dicho, «Mamá, si mi sangre puede hacer que ese niño no se muera, dásela toda. Yo tengo mucha». Ricardo cerró los ojos y pudo ver la escena. Pudo ver a su hijo, con esa valentía que él siempre confundió con fragilidad, ofreciendo su propia esencia para salvar a un desconocido. Los médicos hicieron la transfusión de emergencia, dijo Elena con un hilo de voz. Adrián salvó a Mateo. Literalmente, la sangre que corre por las venas de mi hijo, la vida que late en su corazón, se la debe al suyo. Por eso Adrián venía aquí. Él decía que sentía cuando Mateo estaba triste o cuando tenía hambre. Estaban conectados por algo más fuerte que la amistad. Estaban conectados por la vida misma. Ricardo cayó de rodillas sobre el suelo de tierra, incapaz de sostener el peso de su propia culpa. Durante años, él se había jactado de su éxito, de su capacidad para prever riesgos y proteger su patrimonio. Se había creído el protector de su familia, el hombre que lo controlaba todo. Y sin embargo, mientras él cerraba tratos millonarios,
Su hijo de 6 años estaba salvando vidas en secreto, entregando lo más valioso que un ser humano puede poseer a un niño que Ricardo habría ignorado en la calle. La culpa lo carcomía por dentro. Se dio cuenta de que había pasado años acumulando riquezas materiales, mientras su alma se volvía un desierto de egoísmo. Había ignorado el mundo fuera de su mansión, considerando a las personas como Elena y Mateo como simples estadísticas de un sistema que él dominaba. No se dio cuenta de que la verdadera nobleza, la verdadera grandeza, estaba en esa habitación de cartón y madera, en el sacrificio de un hijo que entendió el valor de la vida mucho mejor que su padre. Perdón, sollozaba Ricardo, hundiendo el rostro en sus manos. No sabía nada. Fui un ciego, un necio. Tuve a un ángel en mi casa y lo traté como si fuera solo un heredero. Elena se acercó y le puso una mano en la espalda. Un gesto de perdón que Ricardo no merecía, pero que recibió con humildad. En ese momento, el millonario entendió que el destino no lo había llevado a ese barrio por un suéter. Lo había llevado allí para que viera el fruto del sacrificio de su hijo. Mateo no era un extraño. Era, en cierto sentido, la continuación de la vida de Adrián. La verdad quemaba, sí, pero también iluminaba el camino hacia una redención que Ricardo apenas empezaba a vislumbrar. Ricardo salió de la casa de Elena con una determinación que no sentía desde los días en que construyó su primer imperio. Pero esta vez, el motor no era la ambición, sino una sed de justicia que le quemaba las entrañas. Se detuvo bajo la lluvia, que ahora caía con una fuerza renovada, y sacó su teléfono satelital. No llamó a sus socios, ni a sus corredores de bolsa. Llamó a su jefe de seguridad y a su equipo de abogados personales. Su voz, fría y cortante como el cristal, dictó órdenes que harían temblar los cimientos de la alta sociedad de la ciudad. Quiero a todo el Consejo de Administración de la Fundación Manos de Oro, en la plaza del Barrio Bajo, en 30 minutos. Traigan los libros contables originales, los registros de donaciones del último bienio y a la prensa. Si Alberto se resiste, recuérdenle que tengo pruebas de sus cuentas en paraísos fiscales. Muévanse. 30 minutos después, la pequeña plaza del barrio, un lugar donde el asfalto era más un recuerdo que una realidad, se vio invadida por una flota de autos oscuros y relucientes. Los vecinos salían de sus casas de cartón y madera, mirando con desconfianza y asombro aquel despliegue de poder. En el centro de la plaza, bajo un toldo improvisado que goteaba, Ricardo esperaba. Su traje de diseñador estaba empapado, sus zapatos cubiertos de lodo, pero su figura nunca se había visto tan imponente. Alberto bajó de su coche, tratando de mantener una sonrisa de suficiencia, aunque sus ojos delataban un terror absoluto. Venía acompañado por otros directivos, hombres y mujeres que olían a perfumes caros y que miraban el entorno con un asco mal disimulado. «Ricardo, esto es un espectáculo innecesario», dijo Alberto, acercándose con los brazos abiertos. «Podríamos haber arreglado esto en el club, con discreción. Estás asustando a esta pobre gente». Ricardo lo miró con un desprecio que hizo que Alberto retrocediera un paso. El millonario caminó hacia el centro de la multitud, haciendo una señal para que los vecinos se acercaran. Mateo y Elena estaban allí, en primera fila, observando con los ojos muy abiertos. «¡Escúchenme todos!», gritó Ricardo, y su voz resonó por encima del estrépito de la lluvia. «Durante años yo fui como estos hombres que ven aquí. Viví en una burbuja de cristal, creyendo que con firmar un cheque mi responsabilidad con el mundo terminaba. Me rodeé de gente que usaba el nombre de la caridad para llenar sus bolsillos y alimentar su vanidad». Ricardo señaló a Alberto, quien intentó protestar, pero fue silenciado por la mirada gélida del millonario. «Este hombre, que se dice mi amigo, ha estado vendiendo las donaciones que ustedes debían recibir. Ha estado lucrando con la ropa de mi hijo muerto y con la esperanza de sus hijos. Pero hoy, ese juego se termina. He dado instrucciones para que la Fundación Manos de Oro sea intervenida legalmente. A partir de este momento, todos sus activos, sus edificios y sus cuentas pasan a un fideicomiso que será administrado por personas que realmente conocen la necesidad». Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Ricardo se volvió hacia sus abogados y les arrebató una carpeta con documentos. «Aquí están las pruebas de los desvíos.
Alberto, mañana a primera hora tendrás que explicarle a un juez por qué los abrigos destinados a este barrio terminaron en tiendas de lujo en el extranjero. Y ustedes, dijo dirigiéndose a los vecinos, no vuelvan a bajar la mirada ante nadie. Mi hijo, Adrián, venía aquí porque decía que ustedes tenían corazones de oro. Yo estaba ciego, pero él me dio sus ojos a través de una carta que encontré hoy. La lluvia seguía cayendo, pero nadie se movía. Alberto, humillado y acorralado, intentó huir hacia su auto, pero la multitud, en un silencio sepulcral, le cerró el paso. No hubo violencia, solo una barrera de dignidad que el corrupto director no pudo atravesar. Los guardaespaldas de Ricardo, siguiendo órdenes, escoltaron a los directivos fuera del lugar, dejando atrás el rastro de su propia vergüenza. Ricardo se acercó a Mateo, y frente a todos, se arrodilló de nuevo en el barro. Tomó las manos pequeñas del niño y las besó. Mateo, hoy empezamos a cumplir la promesa de Adrián. Esta plaza ya no será un lugar de barro y olvido. Vamos a construir un centro de verdad, un lugar donde nadie tenga que vender dulces bajo la lluvia para poder comer. Y tú, pequeño, serás el primero en entrar a la escuela que llevaré el nombre de tu mejor amigo. El niño lo abrazó, y en ese abrazo, bajo la tormenta, Ricardo sintió que la mancha de su pasado empezaba a lavarse. La justicia no era solo meter a un hombre a la cárcel, era devolverle la voz a los que habían sido silenciados por la soberbia. Ricardo Alarcón ya no era el millonario frío de las portadas de revistas. Era un hombre que había encontrado su alma en el fango de un callejón, y estaba dispuesto a usar cada gramo de su poder para que la luz de su hijo brillara en los rincones más oscuros de la ciudad. La transformación apenas comenzaba. Ricardo miró al cielo, dejando que el agua le limpiara el rostro, y por primera vez en 2 años, sintió que Adrián le sonreía desde algún lugar donde ya no existía el frío ni el dolor. Había hecho justicia, pero aún le faltaba la prueba más difícil, perdonarse a sí mismo frente al altar del legado de su hijo. La noche terminó de caer sobre el barrio, pero esta vez la oscuridad no se sentía amenazante. Para Ricardo, el silencio que siguió a la tormenta era el primer momento de paz auténtica que experimentaba en años. Después de que los autos de lujo se marcharan y los abogados se retiraran a procesar las denuncias, el millonario regresó a la pequeña vivienda de Elena y Mateo. Necesitaba un momento más, un instante de quietud lejos del estruendo de su propia vida. Entró con paso lento, sintiendo que aquel suelo de tierra era más sagrado que cualquier catedral de mármol que hubiera visitado. Elena lo recibió con una taza de té caliente. No hubo palabras de agradecimiento exageradas, solo una mirada de reconocimiento mutuo entre 2 padres que habían conocido el abismo. Mateo estaba sentado en un rincón, iluminado por la luz vacilante de una sola vela. «Señor Ricardo», dijo el niño con voz suave, «quiero mostrarle dónde duerme Adrián cuando viene a visitarme en mis sueños». El millonario sintió un nudo en la garganta. Mateo lo tomó de la mano y lo llevó hacia un rincón de la habitación que Ricardo no había observado con detalle anteriormente. Allí, sobre un pequeño estante, hecho con cajas de fruta, había un altar. No era un altar de oro ni de plata, pero era la muestra de amor más pura que Ricardo había visto jamás. En el centro estaba el suéter amarillo, perfectamente doblado, sirviendo de base para una fotografía de Adrián que Mateo había recortado de un viejo periódico donde se anunciaba la noticia del accidente. Alrededor de la foto había pequeñas ofrendas: una piedra de río con forma de corazón, un trozo de madera tallado toscamente, un caramelo envuelto en papel brillante y un dibujo de los 2 niños jugando al fútbol bajo un sol inmenso. Había también una pequeña vela encendida, cuya llama bailaba suavemente, proyectando sombras que parecían dar vida a la imagen de su hijo. Ricardo sintió que las fuerzas lo abandonaban. Al ver aquel rincón, comprendió la magnitud de su error. Mientras él se había encerrado en una mansión fría, rodeado de lujos que no le daban consuelo, y mientras se dedicaba a construir un mausoleo de amargura en su corazón, en esta humilde casa su hijo seguía vivo. Adrián no era un recuerdo trágico para Mateo. Era una presencia constante, un guía, un hermano que le recordaba que la bondad era posible incluso en medio de la carencia.
el hombre más rico de la ciudad, el empresario que nunca se doblaba ante nadie, cayó de rodillas sobre el suelo de tierra frente al altar de un niño pobre. Sus hombros se sacudieron por un llanto que ya no era de dolor, sino de rendición. Se sentía pequeño, infinitamente pequeño, ante la grandeza de alma de esos seres que él antes consideraba inferiores. «Perdóname, Adrián», susurró Ricardo, con el rostro hundido entre las manos. «Perdóname por no haber entendido nada. Perdóname por haber creído que mi dinero te protegía, cuando era tu amor el que me protegía a mí». Mateo se arrodilló a su lado y lo abrazó por el cuello. Ricardo se aferró al pequeño como a una tabla de salvación. En ese momento, frente a ese altar improvisado, el millonario dejó atrás su arrogancia, sus prejuicios y su frialdad. Entendió que lo que descubrió, lo dejó de rodillas. No era solo la traición de una fundación o la carta escondida, sino la revelación de que la verdadera riqueza es el rastro de amor que dejamos en los demás. «Él no está muerto, ¿verdad?», preguntó Mateo, mirando la llama de la vela. «No, Mateo», respondió Ricardo, secándose las lágrimas y mirando al niño a los ojos. «Ahora entiendo que mientras haya personas como tú y como yo que lo recordemos con amor, Él nunca se irá. Él nos trajo aquí para que nos encontráramos». Elena observaba desde la sombra, con una sonrisa triste, pero llena de esperanza. Sabía que a partir de esa noche, la vida de todos cambiaría. Ricardo se puso de pie, pero ya no era el mismo hombre. Sus ojos tenían un brillo nuevo, una chispa de humanidad que solo se adquiere cuando se ha tocado el fondo del alma y se ha encontrado allí una mano extendida. El altar de Mateo fue el puente final hacia su redención, el lugar donde el millonario aprendió que para subir al cielo del perdón, primero hay que saber arrodillarse ante la humildad de la tierra. 6 meses habían pasado desde aquella tarde bajo la lluvia, en la que don Ricardo Alarcón cayó de rodillas sobre el fango de un callejón. El tiempo, ese juez implacable que suele borrar las penas, esta vez se había dedicado a construir sobre ellas. Las puertas de la gran mansión de los Alarcón, que durante 2 años permanecieron cerradas como las de un mausoleo, se abrieron de par en par, pero no para recibir a empresarios de traje oscuro, ni para celebrar fiestas de vanidad. Ahora, el jardín, antes silencioso y perfecto, vibraba con el sonido más hermoso que existe sobre la faz de la tierra, la risa de los niños. Donde antes estaba el ala oeste, cerrada y sombría, ahora funcionaba la Casa de Adrián, un centro de refugio y educación para niños que, como Mateo, pasaban sus días vendiendo dulces en las esquinas. Ricardo había transformado su fortuna en un motor de cambio. No solo financió el lugar, sino que él mismo pasaba sus tardes allí, ayudando con las tareas o simplemente escuchando las historias de aquellos pequeños gigantes. Entendió que su hijo no quería un padre rico, sino un padre humano. Mateo ya no vestía harapos, ni tenía las manos manchadas de hollín. Ahora llevaba un uniforme escolar impecable y asistía a las clases de música que tanto le gustaban. Pero lo más conmovedor era ver que, en una vitrina de cristal a la entrada del centro, descansaba el suéter amarillo. Ya no era una simple prenda de lana, era el símbolo de un pacto de amor, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no es la que se guarda en cajas fuertes, sino la que se entrega sin esperar nada a cambio. Elena, por su parte, ya no limpiaba oficinas ajenas. Ahora era la supervisora del centro, una mujer que caminaba con la frente en alto, sabiendo que su dignidad nunca tuvo precio. Una tarde de sol, Ricardo se sentó en un banco del jardín junto a Mateo. El niño sostenía un cuaderno de dibujo nuevo, llenando sus páginas con colores vibrantes. Ricardo miró hacia el cielo y sintió una paz que las finanzas nunca le dieron. Había aprendido que el dolor no se supera olvidando, sino transformándolo en propósito. La justicia poética de la vida lo había llevado a perder un hijo de sangre para ganar un hijo de alma, y en ese intercambio había salvado su propia existencia de la sequía del egoísmo. A veces, la vida tiene que ponernos de rodillas para que podamos ver lo que realmente importa. A veces,
tiene que quitarnos lo que más amamos para enseñarnos a amar a los demás. Ricardo descubrió que su hijo Adrián nunca se fue. Se quedó en cada niño que recibía un plato de comida, en cada abrigo entregado con respeto y en cada corazón que decidía perdonar y volver a empezar. La mansión ya no era un monumento al luto, sino un faro de esperanza. Si esta historia te emocionó y te recordó el valor de la humildad y la familia, te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida que nos unen como comunidad. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas, milagros y enseñanzas que te llegarán al corazón. Recuerda siempre, las cosas materiales se las lleva el viento, pero lo que hacemos por los demás permanece grabado en la eternidad. Que la luz de esta historia ilumine tu camino hoy y siempre. Gracias por acompañarnos.